Mi esposo trabajaba turnos dobles para pagar nuestras cuentas, mientras yo me sentaba en una silla de cuero en la oficina del CEO, revisando contratos. El problema comenzó cuando, en lugar de firmarlos, él empezó a sostener mi mano por demasiado tiempo. Ahora, cada vez que mi esposo me abraza y dice que hace todo por nosotros, siento el aroma del perfume caro que otro hombre dejó en mi piel. Eduardo siempre fue el hombre más trabajador que conocí. Se levantaba a las 5 de la mañana para su primer turno en la construcción y terminaba el día como guardia de seguridad a medianoche. Todo para que pudiéramos pagar el alquiler de nuestro pequeño apartamento y ahorrar para nuestros sueños. Conseguí el trabajo como asistente de Alejandro Torres por casualidad. Una amiga que limpiaba las oficinas me contó que buscaban a alguien con conocimientos básicos de administración. Yo había estudiado 2 años en la universidad antes de dejarlo por falta de dinero. No esperaba conseguir el puesto, pero algo en mí llamó la atención de Alejandro durante la entrevista. El primer mes fue abrumador. Pasé de usar jeans y camisetas a vestir trajes elegantes que apenas podía pagar con mi nuevo salario. Alejandro insistió en que su asistente debía proyectar una imagen específica. Eduardo estaba feliz por mí, aunque noté su incomodidad cuando vio los precios de mi nueva ropa. «No te preocupes, amor», me dijo una noche mientras cenábamos fideos instantáneos. «Pronto podrás comprarte toda la ropa bonita que quieras». Sus manos estaban ásperas por el trabajo en la construcción, tan diferentes a las manos suaves y perfectamente cuidadas de Alejandro. Todo cambió durante una noche de trabajo hasta tarde. Alejandro pidió comida del restaurante más exclusivo de la ciudad. «No puedo permitir que mi asistente se alimente mal», dijo mientras servía vino en copas de cristal. El ambiente era íntimo, y por primera vez me permití ver a mi jefe como hombre, alto, elegante, con ese aire de poder que solo el dinero puede dar. Cuando sus dedos rozaron los míos al pasarme la copa, sentí una corriente eléctrica que me hizo sonrojar. Él lo notó y sonrió. «Lucía», susurró mi nombre como si fuera algo precioso. «Eres demasiado especial para conformarte con una vida mediocre». Esa noche llegué tarde a casa. Eduardo ya dormía, agotado después de su doble turno. Me quedé mirándolo en la oscuridad, su rostro cansado, su ropa de trabajo doblada pulcramente sobre una silla. Sentí una punzada de culpa al recordar cómo me había estremecido bajo la mirada de Alejandro. Las cenas de trabajo se volvieron más frecuentes. Cada vez me esmeraba más en mi apariencia, gastando dinero que no teníamos en maquillaje y perfumes caros. Le decía a Eduardo que eran regalos de la empresa, odiándome un poco más con cada mentira. Una noche, Alejandro me invitó a un evento de la empresa. «Es importante que mi asistente esté presente», explicó, enviándome al spa más exclusivo de la ciudad para un día de belleza completo. Me sentí como una princesa de cuento. Eduardo me vio arreglarme para el evento con una mezcla de orgullo y algo más en su mirada. «¿Tristeza? ¿Preocupación? Te ves hermosa», dijo besando mi mejilla. «No te quedes muy tarde». «¿Sí? Mañana tengo que madrugar». El evento fue mágico. Alejandro me presentó a todos como su mano derecha indispensable. Bebimos champán carísimo y bailamos bajo las luces tenues. Sus manos en mi cintura se sentían correctas, prohibidas y emocionantes. «Deberías estar siempre en este mundo», murmuró en mi oído mientras bailábamos. «Naciste para esto, Lucía». Cuando llegué a casa esa noche, Eduardo estaba despierto, sentado en la oscuridad. «¿Te divertiste?», preguntó con voz cansada. Asentí, incapaz de mirarlo a los ojos, el perfume de Alejandro aún en mi piel. Me metí en la cama sintiendo el peso de las mentiras, pero también la emoción de lo prohibido. Eduardo me abrazó, sus manos ásperas por el trabajo duro, mientras yo recordaba el toque suave y seductor de Alejandro. Esa noche, mientras mi esposo dormía a mi lado, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mundo de lujo y poder que Alejandro me ofrecía era demasiado tentador para resistirlo, y yo estaba lista para tomar lo que quería, sin importar el precio. Las mentiras comenzaron pequeñas, como gotas de lluvia antes de una tormenta. Primero fueron las cenas de trabajo, luego las reuniones de último momento, y finalmente, los supuestos viajes de negocios. Eduardo nunca cuestionaba, siempre confiando, siempre trabajando para nuestro futuro. Un futuro que yo estaba destruyendo con cada mentira. La primera vez que Alejandro me besó fue en su oficina, después de una presentación exitosa. Me había regalado un collar de diamantes como reconocimiento a mi trabajo. Mientras me lo ponía, sus dedos rozaron mi cuello y todo cambió. El beso fue intenso, apasionado, prohibido. Me sentí viva, poderosa,
deseada. Eres extraordinaria, Lucía, susurró contra mis labios. Mereces brillar. Esa noche, cuando Eduardo me preguntó por el collar, mentí diciendo que era una imitación comprada en el centro comercial. Él sonrió, cansado después de su turno en la construcción, y me dijo que algún día me compraría joyas de verdad. Su inocencia me partió el corazón, pero no lo suficiente para detenerme. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro me llevaba a restaurantes exclusivos, me regalaba ropa de diseñador, me hacía sentir como una reina. Cada vez que entrábamos a un lugar lujoso, las miradas de admiración alimentaban mi ego. Ya no era la esposa del obrero, era la mujer del poderoso CEO. Eduardo notaba los cambios en mí, pero los atribuía al éxito en mi trabajo. Una noche, mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, me mostró orgulloso los callos en sus manos. «Mira, amor», dijo sonriendo, «cada callo es un paso más cerca de nuestros sueños». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Esa misma tarde, había estado en la suite de un hotel de 5 estrellas con Alejandro, bebiendo champán de $2,000 la botella. Los contrastes entre mis dos vidas se volvían más marcados cada día. Por las mañanas, preparaba el desayuno sencillo para Eduardo antes de que saliera a la construcción. Por las noches, cenaba en restaurantes con estrellas Michelin, donde Alejandro pedía vinos que costaban más que el salario mensual de mi esposo. «Te ves diferente», me dijo una tarde María, mi antigua amiga del barrio. «Como si ya no pertenecieras aquí». Tenía razón. Ya no me sentía cómoda en nuestro humilde vecindario. Los fines de semana, cuando Eduardo quería llevarme a comer a nuestro restaurante favorito de siempre, inventaba excusas. La comida me parecía ordinaria después de probar manjares en los mejores lugares de la ciudad. Alejandro alimentaba mi transformación. Me enseñaba sobre vinos, arte, música clásica. Me llevaba a exposiciones exclusivas y eventos de alta sociedad. «Eres como un diamante en bruto», me decía. «Solo necesitabas quien te puliera». Un día, Eduardo me sorprendió con una cena especial. Había cocinado mi plato favorito y comprado una botella de vino barato, pero decente. «Para celebrar tu éxito», dijo emocionado. El vino me pareció ácido, la comida demasiado simple. Me odié por pensar así, pero no pude evitarlo. Las llamadas y mensajes de Alejandro eran constantes. Me escribía poemas, me enviaba flores a la oficina, me hacía sentir única. Eduardo, en cambio, apenas tenía tiempo de enviarme un mensaje entre sus dos trabajos. Sus textos eran simples, llenos de errores ortográficos, pero con todo su amor. «Te amo, mi reina. Que tengas buen día». Una noche, después de un evento de la empresa, Alejandro me llevó a su penthouse. La vista de la ciudad era espectacular. «Todo esto podría ser tuyo», dijo mientras me besaba el cuello. Esa noche no volví a casa. Le mandé un mensaje a Eduardo diciendo que me quedaría en casa de una amiga por un proyecto urgente. «No te preocupes, amor», respondió él. «Descansa bien. Mañana te llevo el desayuno antes de ir al trabajo». Su mensaje me llegó mientras estaba envuelta en sábanas de seda egipcia, con Alejandro dormido a mi lado. El contraste era doloroso, pero la adrenalina de lo prohibido era más fuerte que la culpa. Los regalos de Alejandro se volvieron más extravagantes. Un día me dio una tarjeta de crédito dorada. «Para que nunca te falte nada», dijo besándome. Comencé a comprar ropa de marca, bolsos de diseñador, zapatos carísimos. Los escondía en el maletero de mi auto, cambiándome antes de llegar a casa. Eduardo seguía trabajando sus 2 turnos, ajeno a mi traición. Una mañana, mientras se preparaba para salir, lo vi vendarse las manos lastimadas por el trabajo en la construcción. «No te preocupes», me dijo al notar mi mirada. «Todo esto vale la pena por nuestro futuro. Nuestro futuro». Esas palabras me perseguían mientras cenaba en restaurantes de lujo con Alejandro, mientras me probaba ropa carísima, mientras mentía cada día un poco más. Pero estaba demasiado intoxicada con mi nueva vida para detenerme. Alejandro me llevó de viaje un fin de semana, supuestamente por trabajo. Le dije a Eduardo que era una conferencia importante. Nos hospedamos en un resort exclusivo frente al mar. «Esto es vida», dijo Alejandro mientras brindábamos en la terraza de nuestra suite. «Tú naciste para esto, Lucía». Esa noche, mientras Alejandro dormía, recibí una foto de Eduardo. Estaba en su descanso del turno nocturno, sonriendo cansado a la cámara. «Te extraño, mi amor. Cuídate mucho en tu conferencia». Alejandro se despertó y me abrazó por detrás. «¿Qué miras?», preguntó besando mi cuello. «Nada importante», respondí, bloqueando el teléfono y dejándome llevar por sus caricias. La mentira se había convertido en mi nueva normalidad. Me había vuelto experta en inventar excusas, en mantener 2 vidas paralelas.
Durante el día, era la amante sofisticada del poderoso CEO y por las noches la esposa del trabajador. Pero cada vez me costaba más mantener la farsa. Los pequeños detalles me delataban, el perfume caro que no podía explicar, las marcas de besos que tenía que ocultar, las llamadas a escondidas. Vivía en constante tensión, temiendo que en cualquier momento todo se derrumbara. Y entonces, una noche, recibí una invitación que lo cambiaría todo. Alejandro quería que lo acompañara a la gala más importante del año empresarial. «Serás mi acompañante oficial», dijo con una sonrisa seductora. «Es hora de que el mundo vea lo hermosa que eres». Acepté sin pensar en las consecuencias, embriagada por la promesa de una noche de glamour y exclusividad. Lo que no sabía era que esa decisión sería el principio del fin de mi doble vida. Mientras me probaba el vestido de diseñador que Alejandro había elegido para mí, Eduardo me envió un mensaje. Había conseguido un tercer trabajo para los fines de semana. «Pronto podremos comprar nuestra casa», decía emocionado. «Todo mejorará, ya verás». Me miré en el espejo de cuerpo entero de la boutique, irreconocible en mi vestido de miles de dólares y joyas prestadas. ¿Quién era esta mujer en la que me había convertido? El precio de la ambición era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo, o al menos, eso creía. La noche de la gala llegó y me sentía como en un cuento de hadas. El vestido rojo de diseñador se ajustaba perfectamente a mi cuerpo. Las joyas brillaban bajo las luces, y Alejandro me miraba como si fuera la mujer más hermosa del mundo. Le dije a Eduardo que tenía una cena de trabajo importante. Él me deseó suerte desde su trabajo nocturno, sin imaginar que su esposa estaba a punto de ser presentada en sociedad como la acompañante de otro hombre. El salón del hotel más exclusivo de la ciudad era impresionante. Candelabros de cristal, flores exóticas, música en vivo. Alejandro me presentaba orgulloso a todos los empresarios importantes. «Lucía, mi mano derecha, y mucho más», decía con una sonrisa cómplice que hacía que todos entendieran nuestra verdadera relación. Me sentía poderosa, invencible. Las esposas de otros empresarios me miraban con envidia mal disimulada. Yo, que hace unos meses era solo la esposa de un obrero, ahora brillaba en el mundo de la alta sociedad. El champán fluía, la música sonaba, y yo bailaba en los brazos de Alejandro sintiendo que por fin había encontrado mi lugar. «Eres la estrella de la noche», susurró en mi oído mientras bailábamos. Sus manos recorrían mi espalda descubierta, y yo me estremecía pensando en lo que vendría después. En medio de la fiesta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. «Te preparé una sorpresa en casa, amor. No llegues muy tarde». Junto al mensaje había una foto de una pequeña tarta casera que él mismo había horneado. El contraste entre su gesto simple y lleno de amor y mi realidad actual me golpeó por un momento, pero el alcohol y la música ahogaron rápidamente cualquier remordimiento. Esa noche, Alejandro me llevó a su penthouse. La vista de la ciudad nocturna era espectacular, pero no tanto como la suite principal donde pasamos la noche. Entre sábanas de seda y champán carísimo, me sentía como una reina. Mi anillo de matrimonio quedó olvidado en el bolso, junto con mi antigua vida. «Te mereces todo esto y más», dijo Alejandro mientras me regalaba un brazalete de oro blanco con diamantes. «Esto es solo el comienzo». Los días siguientes fueron una vorágine de lujos y mentiras cada vez más elaboradas. Alejandro me daba acceso ilimitado a su tarjeta de crédito. Compraba ropa de diseñador, me hacía tratamientos de belleza en los mejores spas, cenaba en restaurantes exclusivos. Ya no me conformaba con nada menos que lo mejor. Eduardo notaba los cambios en mí, pero los atribuía al éxito en mi trabajo. «Estoy tan orgulloso de ti», me decía mientras cenábamos comida recalentada en nuestro pequeño apartamento. Ya ni siquiera podía comer eso sin hacer una mueca de disgusto. Las mentiras se volvieron más frecuentes y elaboradas. Inventaba viajes de negocios para pasar fines de semana con Alejandro en resorts exclusivos. Cuando Eduardo preguntaba por mis nuevas joyas o ropa, le decía que eran regalos de la empresa o imitaciones baratas. Una tarde, mientras estaba en un restaurante con Alejandro, vi a Eduardo pasar por la calle, cargando sus herramientas de trabajo. Me escondí instintivamente detrás del menú, mientras Alejandro reía divertido. «Tranquila, princesa, desde aquí no puede vernos», pero lo que más me excitaba era el peligro, la adrenalina de la doble vida. Me sentía como la protagonista de una película, interpretando dos papeles completamente diferentes. Por el día, era la sofisticada amante del CEO. Por la noche, la esposa abnegada del trabajador. Alejandro alimentaba mi transformación no solo con lujos materiales, sino también con experiencias exclusivas. Me llevaba a galerías de arte privadas, conciertos de música clásica,
catas de vino. Me enseñaba a apreciar lo mejor de la vida, mientras yo me alejaba cada vez más de mis raíces. Naciste para este mundo, me decía mientras brindábamos con vino de miles de dólares. Solo necesitabas quien te mostrara el camino. Las noches con Eduardo se volvieron cada vez más difíciles. Sus manos ásperas por el trabajo me parecían toscas, comparadas con las manos cuidadas de Alejandro. Sus temas de conversación me aburrían. ¿Cómo podía interesarme por sus problemas en la construcción cuando había pasado el día discutiendo arte y política con empresarios importantes? Una noche, Eduardo me sorprendió con una cena especial. Había ahorrado durante meses para llevarme a un restaurante que él consideraba elegante. Me sentí incómoda durante toda la velada, consciente de que la cuenta total de esa cena era menos de lo que costaba una botella del vino que solía beber con Alejandro. ¿No te gustó la comida?, preguntó Eduardo, notando que apenas había tocado mi plato. Estoy cansada, mentí. No podía decirle que encontraba la comida ordinaria, que el servicio me parecía mediocre, que todo el lugar me resultaba inferior a lo que estaba acostumbrada ahora. Alejandro me llevaba a lugares cada vez más exclusivos. Fiestas privadas en yates, cenas en restaurantes con lista de espera de meses, eventos donde el precio de entrada era más que el salario anual de Eduardo. Me presentaba a personas importantes, y yo aprendía rápidamente a moverme en ese mundo. Eres mi mejor inversión, bromeaba mientras me regalaba otro collar de diamantes. Un día, Eduardo encontró uno de mis vestidos nuevos, olvidado en el auto. ¿Cuánto costó esto?, preguntó al ver la etiqueta de diseñador. Es una imitación del centro comercial, mentí con facilidad. Las hacen muy bien ahora. Él asintió, creyéndome como siempre. Su confianza ciega me hacía sentir poderosa y culpable al mismo tiempo. Las atenciones de Alejandro se volvieron más extravagantes. Me envió un chofer privado para que no tuviera que usar el transporte público. Me regaló un teléfono nuevo de última generación. Incluso sugirió pagarme un apartamento para que pudiera estar más cerca de la oficina. Todo lo que quieras es tuyo, me decía entre besos. Solo tienes que pedirlo. Mis amigas del barrio dejaron de llamarme. Ya no tenía nada en común con ellas. Mis nuevas amistades eran esposas de empresarios, mujeres que gastaban en una sesión de spa lo que Eduardo ganaba en un mes. La última noche, antes de que todo se derrumbara, Alejandro organizó una cena privada en su penthouse. Cocineros de un restaurante con estrellas Michelin prepararon un menú especial. El vino era una cosecha exclusiva que costaba más que todos los muebles de mi casa. Tengo grandes planes para nosotros, dijo Alejandro mientras brindábamos. Sus ojos brillaban con una promesa que me hizo estremecer. Esa misma noche, Eduardo me envió un mensaje. Te extraño, mi amor. Últimamente trabajas tanto que apenas te veo, pero todo vale la pena si eres feliz. Lo borré sin responder, concentrándome en las caricias de Alejandro. No sabía que esa sería la última noche de mi cuento de hadas, que el castillo de mentiras que había construido estaba a punto de derrumbarse. La gala anual de la empresa se acercaba, y Alejandro quería que fuera su acompañante oficial. Ya no le importaba mantener las apariencias, planeaba presentarme a todo el mundo como la mujer de su vida. Será nuestra noche, prometió. El comienzo de nuestra vida juntos. Lo que no sabía era que esa gala sería el principio del fin, el momento en que todas mis mentiras saldrían a la luz. Pero por ahora, yo seguía viviendo mi fantasía, demasiado intoxicada por el lujo y el poder como para ver las señales de advertencia. La mañana antes de la gala, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había una invitación de boda elegantemente impresa. Mi corazón se detuvo al leer. Alejandro Torres y Victoria Montero se complacen en invitarle a celebrar su unión. La fecha era en 2 meses. Mi mundo se detuvo. Victoria Montero, la hija del principal accionista de la empresa. Mientras yo vivía mi fantasía de Cenicienta, Alejandro estaba comprometido con la heredera perfecta. Entré a su oficina sin golpear, temblando de rabia. Él estaba al teléfono, pero al ver mi expresión y la invitación en mi mano, se despidió rápidamente. «Puedo explicarlo», dijo levantándose. «¿Explicar qué?». Mi voz sonaba extraña, distante. «Que mientras me comprabas con regalos caros y promesas vacías, ¿estabas comprometido con otra?». «Es complicado, Lucía. Victoria, es un matrimonio arreglado, por negocios. Tú eres la mujer que amo». Solté una risa amarga. «¿Amor? ¿Llamas amor a convertirme en tu amante mientras planeas tu boda?». «Podemos seguir juntos», dijo acercándose. «Nada tiene que cambiar. Te compraré un apartamento, tendrás todo lo que quieras». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Por fin veía la verdad.
Nunca fui más que un juguete caro para él, una diversión antes de su matrimonio conveniente. Salí de su oficina sintiendo que me ahogaba. En el baño, me miré al espejo. El maquillaje perfecto, la ropa de diseñador, las joyas caras, todo era una ilusión. Bajo esa fachada seguía siendo la misma mujer que había traicionado a un buen hombre por un espejismo de lujo. Pero el destino tenía planes más crueles. Al llegar a casa esa noche, encontré a Eduardo sentado en la oscuridad, con mi teléfono en sus manos. Lo había olvidado esa mañana en mi prisa por salir. ¿Quieres explicarme esto? Su voz sonaba rota. En la pantalla del teléfono había fotos mías con Alejandro. Fotos en restaurantes, en hoteles, en su penthouse. Fotos que mostraban sin lugar a dudas mi traición. Eduardo, las palabras se atoraron en mi garganta. Todo este tiempo, dijo con una calma aterradora. Mientras yo trabajaba 3 turnos pensando en nuestro futuro, tú se levantó lentamente, pasando las fotos una por una, los regalos caros, las salidas tarde, los viajes de negocios, todo era mentira. No es lo que piensas, dije débilmente, sabiendo lo patética que sonaba mi excusa. ¿No es lo que pienso? Su voz se quebró. ¿No eres tú en estas fotos besando a tu jefe? ¿No eres tú usando joyas que valen más que todo lo que he ganado en mi vida? Las lágrimas corrían por mi rostro, arruinando mi maquillaje perfecto. Lo siento, susurré. ¿Lo sientes? Eduardo rió sin humor. Yo lo siento. Siento haber sido tan estúpido. Siento haber confiado en ti ciegamente. Siento haber trabajado hasta el agotamiento para darte una vida mejor, mientras tú te revolcabas con un rico. Sus palabras eran como puñales. Lo peor era que cada una era verdad. ¿Sabes qué es lo más patético?, continuó. Que ni siquiera te importó sacrificar nuestra historia por ser su amante. Porque eso es lo que eres, ¿no? Su amante. ¿Sabías que está comprometido? Así que él también lo sabía. Mi humillación era completa. Se casa en 2 meses, dije en voz baja. Por supuesto que lo hace. Eduardo se pasó las manos por el rostro, luciendo más cansado de lo que nunca lo había visto. ¿Y tú realmente creíste que dejaría a su prometida millonaria por ti? Eduardo, por favor. No, me cortó. No quiero oír más mentiras. Me voy. ¿A dónde vas? Lejos de ti, de esta farsa. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. ¿Sabes qué es lo peor? Que mientras tú te avergonzabas de nuestra vida simple, yo estaba orgulloso de ti. Creía que trabajabas duro para salir adelante, que éramos un equipo. Sus palabras me destrozaron porque eran ciertas. Él siempre había estado orgulloso de mí, siempre me había apoyado. Y yo lo había traicionado de la peor manera. «Vendré por mis cosas mañana», dijo antes de salir. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y ese sonido suave fue más devastador que cualquier portazo. Me derrumbé en el suelo, mi vestido de diseñador arrugándose, mis joyas caras brillando bajo la luz tenue. Todo lo que había ganado, todo lo que creía importante, se sentía vacío ahora. Mi teléfono sonó. Era Alejandro. Lo ignoré, pero siguió insistiendo hasta que contesté. «¿Dónde estás?», preguntó. «Te necesito esta noche. La gala...» «Tu prometida puede acompañarte», dije antes de colgar. Esa noche, sola en nuestro pequeño apartamento, miré realmente a mi alrededor por primera vez en meses. Las fotos de Eduardo y yo en la pared, sonriendo, felices con lo poco que teníamos. La pequeña maceta que él cuidaba religiosamente, porque sabía que me gustaban las flores. La manta tejida que su madre nos había regalado cuando nos casamos. Todo lo que había despreciado en mi búsqueda de lujo y estatus ahora me parecía invaluable. Y lo había perdido todo. El teléfono siguió sonando. Mensajes de Alejandro alternando entre súplicas y amenazas. «No puedes dejarme así. Te necesito. ¿Qué dirá la gente? Piensa en tu carrera, mi carrera». Solté una risa amarga. ¿Qué carrera? Todo lo que tenía era un puesto conseguido por ser la amante del jefe. La mañana siguiente, Eduardo vino por sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Se llevó solo lo esencial, dejando atrás todos los regalos que le había hecho, todas las fotos, todos los recuerdos. En la oficina, las miradas de mis compañeros me decían que todos sabían. Por supuesto que sabían. Probablemente siempre supieron que era la amante del jefe, y ahora sabían que había sido descartada. Alejandro ni siquiera tuvo la decencia de enfrentarme. Me envió un correo frío y profesional informándome que sería transferida a otro departamento. Por el bien de la empresa, decía el mensaje, y para evitar situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Como que su amante y su prometida se encontraran en los pasillos. Los días siguientes fueron una pesadilla. Eduardo no respondía a mis llamadas ni mensajes. Sus amigos me bloquearon en todas las redes sociales. Mi familia, al enterarse de lo sucedido, me dio la espalda.
¿Cómo pudiste hacerle eso?, me recriminó mi madre. Ese hombre te adoraba. Las noches eran lo peor. Sola en el apartamento que una vez compartimos, rodeada de lujos vacíos y recuerdos dolorosos, las joyas caras, los vestidos de diseñador, todo me parecía una burla ahora. Una tarde, Victoria Montero vino a mi nuevo escritorio. Era hermosa, elegante, todo lo que una heredera debe ser. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Gracias por cuidar de mi prometido, dijo con una sonrisa dulce pero venenosa. Pero ya no serás necesaria. No respondí. ¿Qué podía decir? Ella había ganado. Siempre había sido la ganadora y yo solo una distracción temporal. Esa noche, mirando las luces de la ciudad desde mi ventana, pensé en todas las decisiones que me habían llevado a este punto, en cómo había confundido el lujo con la felicidad, la atención con el amor, la ambición con el valor. Eduardo había enviado a un amigo por el resto de sus cosas. Entre ellas, encontré una pequeña caja. Dentro había un anillo simple con una nota. Había estado ahorrando para comprarte el anillo que merecías. Qué irónico que nunca fuera suficiente. El anillo probablemente costaba una fracción de cualquiera de las joyas que Alejandro me había regalado, pero me hizo llorar como ninguna de ellas lo había hecho. Mi teléfono sonó con una notificación. La foto de compromiso oficial de Alejandro y Victoria en las redes sociales de la empresa. Ella lucía radiante con un anillo que probablemente costaba más que todo lo que Eduardo había ganado en su vida. Y así, en una semana, lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi trabajo, mi dignidad. El castillo de naipes que había construido se derrumbó, dejándome solo con el sabor amargo de mis decisiones. Los meses siguientes fueron los más solitarios de mi vida. El apartamento que una vez había despreciado por pequeño ahora parecía enormemente vacío sin Eduardo. Cada rincón guardaba un recuerdo que me atormentaba. La cocina donde preparábamos el desayuno juntos, el sofá donde veíamos películas, la mesa donde cenábamos y compartíamos nuestros sueños. En el trabajo mi transferencia resultó ser una degradación apenas disimulada. Me asignaron a un pequeño cubículo en el sótano, archivando documentos antiguos. Era el castigo perfecto, la examante del CEO, escondida donde nadie pudiera verla. Las invitaciones para la boda de Alejandro y Victoria comenzaron a circular por la oficina. Todos recibieron una, excepto yo. Las personas murmuraban cuando pasaba, algunas con lástima, otras con desprecio. Ahí va la que creyó que podría atrapar al jefe, escuché una vez en el baño. Una mañana, me crucé con Alejandro en el ascensor. Estaba impecablemente vestido, como siempre, pero ni siquiera me miró. Era como si nunca hubiera existido para él, como si las noches de pasión y las promesas susurradas hubieran sido solo un sueño. Victoria, en cambio, parecía disfrutar recordándome mi lugar. Comenzó a visitar la oficina con más frecuencia, siempre asegurándose de pasar por mi cubículo. ¿Podrías traernos café?, me pedía con una sonrisa dulce pero venenosa. Alejandro siempre dice que lo haces muy bien. Las noches eran lo peor. Sola en casa, miraba las fotos antiguas en mi teléfono. Eduardo y yo en nuestra boda modesta, en nuestras vacaciones económicas, en las pequeñas celebraciones que ahora me parecían tan valiosas. ¿Cómo pude ser tan ciega? Intenté contactar a Eduardo varias veces. Todos mis mensajes quedaban sin respuesta. Una vez lo vi desde lejos, saliendo de su trabajo. Se veía más delgado, pero también más fuerte de alguna manera. Ya no llevaba su anillo de matrimonio. Mi familia seguía distante. «Tienes que entender», dijo mi madre en una de nuestras pocas conversaciones. «Eduardo era como un hijo para nosotros. Lo que hiciste no es fácil de perdonar». Los regalos caros de Alejandro se convirtieron en una burla constante. Los vestidos de diseñador colgaban en mi armario como recordatorios de mi estupidez. Las joyas que una vez me hicieron sentir especial, ahora solo me provocaban náuseas. Las vendí todas, pero el dinero no llenó el vacío que sentía. Una tarde, mientras archivaba documentos, encontré fotos antiguas de eventos de la empresa. En una de ellas, Victoria aparecía junto a Alejandro en una gala del año anterior. La fecha me golpeó como un puñetazo. Era de la época en que él y yo comenzamos nuestro affair. Siempre habían estado juntos. Yo solo fui un entretenimiento, un juguete temporal. Los preparativos de la boda eran el tema principal de conversación en la oficina. Escuché sobre el vestido de diseñador exclusivo de Victoria, la luna de miel en islas privadas, la lista de invitados llena de nombres importantes. Todo lo que una vez soñé que tendría con Alejandro. Una noche, desesperada por la soledad,
Fui al bar donde Eduardo y yo solíamos celebrar nuestros aniversarios. Lo encontré cerrado y abandonado, como tantas otras cosas de mi vida anterior. Me senté en la acera y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. El día de la boda, pedí el día libre. No podía soportar estar en la oficina vacía mientras todos celebraban. Me quedé en casa, bebiendo vino barato, el tipo que solía despreciar, y mirando las fotos del evento en las redes sociales. Victoria lucía radiante. Alejandro, orgulloso. Eran la pareja perfecta del mundo corporativo. Esa noche, en mi soledad, recordé todas las veces que Eduardo me había dicho que me amaba. No con regalos caros o promesas grandiosas, sino con gestos pequeños y constantes. El café preparado cada mañana antes de irse a trabajar, las notas de amor escondidas en mi bolso, la forma en que sostenía mi mano mientras dormíamos. Los meses pasaron y mi vida se convirtió en una rutina gris. Trabajo, casa, soledad. Las personas que una vez me adulaban por ser la favorita del jefe ahora ni siquiera me saludaban. Los lugares exclusivos donde Alejandro me llevaba ahora me estaban vedados. Había pasado de ser la amante codiciada a ser la mujer de la que nadie quería hablar. Un día, limpiando el apartamento, encontré el último regalo que Eduardo me había hecho. Un álbum de fotos casero con todos nuestros momentos juntos. En la última página había escrito: «Para mi amor eterno, porque la felicidad está en las cosas simples». Esas palabras me perseguían mientras veía las fotos de Alejandro y Victoria en sus vacaciones de lujo, en fiestas exclusivas, viviendo la vida que yo había codiciado tanto. ¿De qué servía todo ese lujo si no había amor verdadero? La verdad era que había perdido mucho más que un matrimonio o un amante. Había perdido mi dignidad, mi autoestima, la confianza de las personas que realmente me amaban. Y lo peor era que lo había perdido todo por una ilusión, por un espejismo de felicidad que nunca fue real. Victoria y Alejandro regresaron de su luna de miel más enamorados que nunca, o al menos eso parecía en las fotos de redes sociales. Ella comenzó a visitar la oficina con más frecuencia, siempre asegurándose de que yo la viera con su anillo de matrimonio y su ropa de diseñador. Una tarde, mientras salía del trabajo, vi a Eduardo con otra mujer. Estaban en la cafetería donde solíamos almorzar los domingos. Ella era hermosa, de una manera natural y genuina. La forma en que él la miraba, así solía mirarme a mí. Me quedé observando desde lejos, sintiendo cómo el último pedazo de mi corazón se rompía. Esa noche, sentada en mi apartamento vacío, rodeada de las cosas caras que había acumulado durante mi aventura con Alejandro, finalmente entendí el verdadero precio de mi ambición. No solo había perdido a un hombre que me amaba de verdad, había perdido mi propia esencia, mi capacidad de apreciar las cosas simples pero verdaderas de la vida. Los lujos que una vez me parecieron indispensables, ahora se sentían vacíos y sin sentido. Las cenas en restaurantes caros, las joyas, la ropa de diseñador, nada de eso podía llenar el vacío que sentía en mi corazón. Había cambiado el amor verdadero por una fantasía y ahora estaba pagando el precio. Pasaron 2 años. Me había acostumbrado a mi nueva vida, aunque vida era una palabra generosa para describir mi existencia. Seguía en el mismo trabajo mediocre, en el mismo apartamento que ahora parecía demasiado grande para una persona, rodeada de recuerdos de 2 amores perdidos, uno verdadero que destruí y otro falso que me destruyó. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cafetería cerca de la oficina, los vi. Eduardo entraba de la mano con ella, Ana, la mujer que ahora era su esposa. Me había enterado de su boda por redes sociales 6 meses atrás. No fueron necesarias las fotos del evento para saber que había sido algo íntimo y genuino, justo como Eduardo siempre había querido que fuera nuestra vida. Ana era hermosa, pero no de la manera artificial que yo había intentado ser. Su belleza era natural, su sonrisa sincera, su forma de vestir elegante sin ser ostentosa. Llevaba un vestido sencillo pero bien elegido, y su mano descansaba protectoramente sobre su vientre ligeramente abultado. Estaba embarazada. Eduardo se veía diferente. Ya no era el trabajador exhausto que yo recordaba. Su postura era más erguida, su sonrisa más brillante. Vestía un traje bien cortado que hablaba de éxito, pero no del tipo de éxito vacío que yo había perseguido. Este era el éxito de alguien que ha trabajado duro y ha crecido por sus propios méritos. Me hundí en mi asiento, esperando que no me vieran, pero era demasiado tarde. Eduardo me había notado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que pareció una eternidad. No había odio en sus ojos, y de alguna manera eso era peor. Solo había indiferencia, el tipo de mirada que le das a un extraño en la calle. Ana notó el intercambio
y apretó suavemente la mano de Eduardo. No había hostilidad en su gesto, solo amor y protección. Él le sonrió, una de esas sonrisas que antes eran mías, y continuaron su camino. Los vi sentarse en una mesa junto a la ventana, el sol de la mañana iluminando su felicidad. Desde mi rincón sombrío, no pude evitar observarlos. Eduardo le acariciaba el vientre con ternura mientras hablaban. En un momento, ella soltó una carcajada genuina por algo que él dijo, y el sonido de su risa me transportó a los tiempos en que yo reía así con él, antes de que el lujo y la ambición envenenaran mi corazón. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria, recordándome que necesitaba los archivos del 2019 para esa tarde. Después de su luna de miel, había sido nombrada directora de varios departamentos. Ahora era técnicamente mi jefa. No olvides ordenarlos por fecha, decía el mensaje, y tráelos a mi oficina personalmente. Su oficina, la misma donde una vez yo había soñado con estar, donde había comenzado mi aventura con Alejandro. Ahora era solo una más de las empleadas a las que Victoria daba órdenes, disfrutando especialmente de ejercer su poder sobre mí. Alejandro y ella formaban la pareja perfecta del mundo corporativo. Los veía en eventos de caridad, en portadas de revistas de negocios, siempre sonrientes, siempre impecables. A veces me preguntaba si él la engañaba como me había engañado a mí, si había otras mujeres deslumbradas por sus promesas vacías y regalos caros. Volví a mirar hacia la mesa de Eduardo y Ana. Ella le limpiaba una mancha de café de la corbata con una servilleta, riendo. Era un gesto tan íntimo, tan lleno de amor verdadero, que sentí un nudo en la garganta. Así habíamos sido Eduardo y yo al principio, antes de que yo confundiera el brillo del oro con la felicidad. Me levanté para irme, incapaz de seguir mirando la felicidad que pude haber tenido. Al pasar cerca de su mesa, escuché fragmentos de su conversación. «¿Entonces ya sabes si es niño o niña?», preguntaba la camarera, evidentemente una conocida habitual. «Es una sorpresa», respondió Ana, radiante. «Eduardo quiere esperar hasta el nacimiento». «Como sus padres», dijo Eduardo, besando la mano de su esposa. Ellos tampoco quisieron saber cuándo me estaban esperando. La familiaridad de la escena me golpeó. Eduardo y yo solíamos ser clientes regulares de esta cafetería. Las camareras nos conocían, sabían nuestros pedidos de memoria. Ahora era él quien construía nuevos recuerdos, nuevas rutinas, con alguien que sí sabía valorarlo. En la oficina, las cosas no eran mejores. Victoria había organizado un baby shower sorpresa para una ejecutiva embarazada. Desde mi cubículo en el sótano, podía escuchar las risas y exclamaciones de alegría. Nadie se había molestado en invitarme. Durante el almuerzo, escuché a dos compañeras hablando sobre Eduardo. Al parecer, su empresa de construcción estaba creciendo rápidamente. Había ganado varios contratos importantes y ahora era conocido por su ética de trabajo y profesionalismo. «Y viste a su esposa», decía una. «Es pediatra. Se conocieron cuando él estaba supervisando la construcción del nuevo ala del hospital infantil. Hacen una pareja perfecta», respondió la otra. «El otro día los vi en el parque. Se veían tan enamorados. Me pregunté si sabían que yo estaba escuchando, si hablaban así de propósito. Pero la verdad era que probablemente ni siquiera pensaban en mí. Me había vuelto invisible, un fantasma en mi propio lugar de trabajo. Esa tarde, mientras ordenaba los archivos para Victoria, encontré fotos antiguas de eventos corporativos. En una de ellas aparecía yo, del brazo de Alejandro, sonriendo como si hubiera conquistado el mundo. Qué ingenua había sido. Qué vacía era esa sonrisa comparada con la que Ana le dedicaba a Eduardo esta mañana. Victoria entró sin avisar. «¿Ya están listos esos archivos?», preguntó, aunque era obvio que no. Sus ojos se detuvieron en la foto que yo sostenía. «Oh, qué recuerdos», dijo con falsa nostalgia. «Deberías quedártela. Es lo único que te queda de esa época, ¿no?». No respondí. No había nada que decir. Ella tenía razón. Todo lo que me quedaba eran fotos y recuerdos de una vida que nunca fue real. Esa noche, de regreso a casa, pasé por el antiguo barrio donde vivía con Eduardo. Nuestro antiguo edificio, que antes me parecía tan modesto y vergonzoso, ahora me provocaba una nostalgia dolorosa. Las luces estaban encendidas en nuestro antiguo apartamento. Una nueva familia vivía allí ahora, construyendo sus propios recuerdos. Mi teléfono vibró con una notificación. Eduardo y Ana habían publicado una foto juntos. Estaban en el jardín de su nueva casa, una casa propia, el sueño que Eduardo siempre había tenido para nosotros. Él la abrazaba por detrás, sus manos entrelazadas sobre el vientre embarazado, ambos sonriendo al atardecer. La descripción de la foto era simple: construyendo nuestro hogar con amor verdadero.
amor verdadero. Esas palabras me persiguieron durante todo el camino a casa. Yo había tenido amor verdadero y lo había cambiado por una ilusión de glamour y poder. Había confundido el oro con la felicidad, los regalos caros con el amor, el estatus social con la realización personal. En mi apartamento, los vestigios de mi época con Alejandro seguían ahí. Algunos vestidos de diseñador que no había podido vender, fotos en restaurantes caros, recuerdos de una vida que ahora me parecía tan superficial. En cambio, los pequeños regalos que Eduardo me había hecho durante nuestro matrimonio, esos que yo había despreciado por simples, ahora me parecían tesoros invaluables. La última vez que vi a Eduardo y Ana fue 3 meses después, en el centro comercial. Ella estaba radiante en su último trimestre de embarazo. Él la miraba con adoración mientras cargaba bolsas de la tienda de bebés. Se detuvieron frente a una vitrina, discutiendo animadamente sobre cunas y cochecitos. Me quedé observándolos desde lejos, invisible como siempre. Eduardo señalaba diferentes opciones, probablemente explicando las ventajas de cada diseño con esa pasión que ponía en todo lo que hacía. Ana lo escuchaba con genuino interés, acariciando su vientre distraídamente. En ese momento, Eduardo se inclinó y besó el vientre de su esposa, susurrando algo que la hizo reír. Era una escena tan íntima, tan llena de amor verdadero, que tuve que apartar la mirada. Ese podría haber sido mi futuro, mi felicidad, si no hubiera sido tan ciega. Mientras los veía alejarse, entendí que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Eduardo había encontrado la felicidad que merecía con alguien que sabía valorar no solo su amor, sino también su forma de ser, su ética de trabajo, su corazón genuino. Yo, en cambio, me había quedado con las sobras de un sueño falso, un trabajo mediocre, un apartamento lleno de cosas caras pero vacías de significado, y la dolorosa conciencia de haber tenido y perdido algo invaluable. El verdadero precio de mi ambición no fueron las humillaciones en el trabajo, ni la pérdida de estatus social, ni siquiera el final de mi aventura con Alejandro. El verdadero precio fue perder la oportunidad de una vida llena de amor verdadero, de risas genuinas, de felicidad real. Mientras Eduardo construía su familia con Ana, yo seguía pagando el precio de mis decisiones, un recordatorio constante de que el verdadero amor no se mide en quilates de diamantes ni en el precio de una cena, sino en la pureza de un corazón que ama sin condiciones.